llama Proyecto Biblia. Y con ellos aprendí algo que me pareció súper interesante y quería usarlo como introducción para este video. Cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, sabemos que eso es una analogía de también lo que pasa en nuestra vida, que también salimos de Egipto como la esclavitud al pecado. Llegan al desierto, se hace el tabernáculo, se pone el arca del pacto, todo está listo y el Padre mismo desciende, la gloria del Padre desciende como la nube. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Moisés no puede entrar dentro del tabernáculo. Él no puede ingresar a estar en presencia de Elohim. ¿Dónde dice eso? Bueno, en el siguiente versículo. Éxodo 40. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Yah llenó el tabernáculo. Y no podía entrar Moisés en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Yah lo llenaba. Así es como termina el libro de Éxodo. Pero si nosotros nos vamos al inicio del libro de Números, vamos a encontrar lo siguiente. Números 1. Habló Yah a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: toma del censo de toda la congregación de los hijos de Israel. Entonces, ¿qué es lo que ocurre entre Éxodo y Números? El libro de Levíticos. Ese es el libro que está entre medio. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Padre entrega las leyes de cómo podemos ser santos. La palabra en hebreo para santo es kadosh y tiene algunas connotaciones muy distintas a las que nosotros estamos acostumbrados. Lo primero, kadosh significa apartado o que tiene un propósito único y diferente. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a ser apartados del mundo y que nuestras vidas sean diferentes a la vida de las personas que viven alrededor nuestro. Y además no tienen la connotación de una persona como súper mega especial y que ha sido como beatificada por una institución religiosa. No es la idea del santo como de un ser con alas, blanco, con túnica blanca, sino que es más bien algo que cumple un propósito especial. De hecho, los objetos, por ejemplo, también pueden ser santos. Entonces, la primera mentira que quisiera que pudiéramos sacar de nuestra vida, de nuestra mente, es el creer que no podemos ser santos. Podemos ser santos y de hecho debemos ser santos. ¿Por qué? Porque queremos tener una relación íntima con aquel que nos amó tanto, que dio a su Hijo Yeshua por nosotros. Pero para poder estar delante de su presencia, para poder tener una relación más cercana, debemos ser santos. ¿Y quién es el único al que no le interesa que nosotros seamos más cercanos al Creador? Bueno, es a Satanás, es al enemigo. Por lo tanto, él ha hecho un trabajo durante siglos de desviar la sana doctrina para alejarnos del estado de santidad. Así que es muy importante saber cuáles fueron esas instrucciones que el Padre le dio a Moisés para que él pueda ser santo, para que, como vemos que ocurrió en el libro de Números, él pueda entrar al tabernáculo. Recordemos que el tabernáculo representaba lo que ahora es nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Si queremos tener una relación más íntima y cercana con el Ruach, con el Espíritu, debemos seguir las instrucciones que le da el Creador a Moisés respecto de cómo ser santos. Y bueno, es específicamente en el libro de Levíticos, en el capítulo 11, donde el Padre dice: de esta manera es que tú vas a ser santo, y sé santo porque yo soy santo. ¿Y de qué se trata ese capítulo de Levíticos? Te estarás preguntando. Bueno, se tratan de las leyes dietéticas. Así que sí, al Padre sí le importa lo que comes. Bueno, vamos a leer esas instrucciones. Bien, me gustaría que pudiéramos profundizar un poquito en Levíticos 11. Vamos a hacer una lectura rápida. Entonces habló Yah a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Y luego de esto comienza toda la explicación de qué animales se pueden comer y cuáles no, y las características. Ya como el Padre sabe que su palabra se va a extender a las 4 esquinas de la tierra, no solamente nos da el ejemplo del animal, sino también el criterio para que nosotros sepamos cómo distinguirlo. Por ejemplo,
de entre todos los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Ese es el criterio. Ya, pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendrás por inmundo. Lo mismo el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendrás por inmundo. La liebre, también el cerdo, que es uno de los que causa más polémica en este lado del mundo. El cerdo, ¿por qué? Porque tiene pezuña y es de pezuña hendida, pero no rumia, entonces lo tendrás por inmundo. Luego de esto da la explicación de animales acuáticos, animales que vuelan, qué hacer también si alguno de estos animales muere, ¿no es cierto? Y si su cadáver, por ejemplo, entra en contacto con el agua. Hay un énfasis especial, como vemos acá en el versículo 43, bueno, del 41 43, respecto de los reptiles, que son especialmente animales inmundos. Quisiera ir al versículo 44, dice: porque yo soy ya tu Elohim. Cada vez que el Padre dice esto es porque Él está poniendo su firma, su sello personal. Su nombre es su marca de autoridad. Entonces, cuando Él dice, bueno, yo soy ya tu Elohim, tenemos que recordar que ese es el primero de los 10 mandamientos. Entonces, toda nuestra obediencia, todo nuestro pacto con Él depende de que entendamos este punto, que nosotros debemos reconocerlo como nuestro Elohim para, una vez que lo hemos reconocido como nuestra autoridad, entonces le obedecemos su voz. Y Él está diciendo, bueno, reconoce por no comer estos animales que tú me tienes a mí como tu Elohim, como tu creador, como tu amado, como tu padre. Vosotros, por tanto, os santificaréis. Él quiere que seamos santos. No es algo imposible, no es algo que no podamos hacer, es algo que Él nos pide. Y nos da la forma de hacerlo. La forma de hacerlo es con la dieta, con lo que comemos. Dice que debemos ser santos porque Él es santo. Y si nosotros recordamos en Génesis 1 y 2, cuando se detalla la creación, dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza. Entonces nos dice, bueno, esta es la instrucción, la ley que yo te doy acerca de las bestias, aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra, para que puedas hacer diferencia entre lo inmundo y lo impío. Hace mucho tiempo que yo me sentía inquieto por poder hacer este estudio, por poder compartirte este mensaje. Y espero que entiendas cuál es el enfoque que le quiero dar. El Padre quiere tener una relación más cercana contigo, pero no lo puede hacer mientras tú estés comiendo animales inmundos. Y no es que yo quiera decirte a ti lo que tú tienes que hacer o no. Yo solamente quisiera presentarte este argumento para que tú lo medites y decidas. Pero piénsalo, ¿quieres tener una relación más cercana con el Padre? Entonces, ¿no será importante hacer lo que Él te pide en el único libro, en el principal, donde están todas las instrucciones de cómo obedecerle, y en el capítulo donde se dice, sé santo como yo soy santo? Entonces, este año que terminó, el año 2020, ha sido marcado por la pandemia. Y una de las teorías más fuertes es que fue debido a que se comió murciélago y eso provocó, ¿no es cierto?, el contagio. Ahora, yo eso no lo puedo decir con un 100% de certeza, pero sí te puedo decir lo siguiente. Hay un documental muy bueno, voy a tratar de dejar el link en la descripción del video, espero encontrarlo, donde yo aprendí lo siguiente. Es donde comenzó todo esto. Hay un mercado de animales exóticos, donde se ponen en jaulas, se pone uno sobre el otro, entonces los animales defecan y eso que defeca cae sobre la comida de la jaula del animal que está abajo y muchas plagas, infecciones, virus, etcétera, etcétera, han salido de allá porque el país de China tiene pésimos hábitos alimenticios, sobre todo si es que nosotros les aplicamos el criterio de la Biblia. Sabemos que China no tiene mucho que ver con la Biblia, aunque hay mucho creyente en China por quien siempre estamos orando y mandamos nuestro apoyo. Sí hay consecuencias cuando desobedecemos esta instrucción de los alimentos. Por ejemplo, déjame darte otra perspectiva de lo que comes. El Padre todo lo hizo perfecto y los animales tienen un propósito y una función que deben cumplir. Por eso es que hay animales que se nos es permitido comer y otros que no. Los mariscos tienen un propósito y ellos son los animales que el Padre creó para que limpien el mar. Entonces ellos consumen todos los desechos que hay en el mar. ¿Qué es lo que hace el ser humano? Contaminamos el mar, mandamos todos nuestros desechos a él
y sacamos a los animales que podrían limpiarlo para nosotros comérnoslo, sabiendo de que eres lo que comes. Entonces, si nosotros comemos lo que ellos se alimentan, entonces nosotros estamos comiéndonos nuestros propios desechos al comer mariscos. El cerdo, por ejemplo, es un animal que no suda, por lo tanto, todas las toxinas que produce quedan dentro de su organismo. También es un animal que está diseñado para que se alimente de todo lo que son los desechos que el hombre o en la naturaleza se producen. Por lo tanto, cuando el Padre nos dice, yo no quiero que te lo comas, es porque hay una razón detrás. Y la verdad es que el aporte nutricional que el cerdo hace es muy bajo en comparación con el daño que produce. Entonces, a lo mejor tú estás pensando, sí, pero es tan rico, sabe tan bien. Y bueno, yo debo admitirlo, yo comía todo esto antes, porque no lo entendía, y cuando lo entendí tuve una época rebelde donde no lo hice igual. Ahora que lo entiendo, es lo mismo que con el azúcar. Claro, el azúcar es súper rica, pero el daño que te hace a largo plazo. Entonces, el Padre todo lo creó perfecto y Él nos dio una alimentación que también es muy saludable y muy, muy deliciosa. No porque tú quieras guardar las leyes dietéticas significa que vas a comer mal. Por el contrario, vas a tener la doble bendición, la triple bendición, porque puedes comer cosas muy ricas, sabes que son cosas que no le hacen daño a tu cuerpo y además sabes que eso te mantiene en un estado de santidad que potencia tu relación espiritual. O sea, uno crece espiritualmente cuando por fin te decides a dejar de comer lo que es inmundo, porque eso te aleja del Padre. ¿Y qué pasa con todas aquellas personas que han sido grandes personas en la fe y que han hecho grandes cosas y que tienen una muy buena relación espiritual, pero comen estos animales inmundos? Yo sé que es lo que muchos quizás se estén preguntando, pero yo quisiera darte el siguiente enfoque. Entonces, el primero es, ¿vas a justificarte porque otro lo hace? O sea, ¿qué es más importante, el testimonio de esa persona o lo que la Biblia dice? Sabemos que como creyentes nuestro criterio es la Biblia. David fue un gran hombre, pero cometió muchos errores y muchos pecados. El rey David, por ejemplo. Y lo segundo es que yo me hago la pregunta, ¿y si esas personas que tenían esa relación tan profunda y fueron tan buenos y el Padre los usó, no hubieran comido esos animales? Imagínate, ¿cuánto más el Padre los podría haber utilizado? Él en su misericordia puede usar a quien Él quiera, para los propósitos que quiera. Nosotros no somos quienes para contradecirlo, pero eso no significa que podamos ir en contra de su palabra. Entonces, en Levítico 11 se dice, sed santos porque yo soy santo. Y yo sé que tú inmediatamente piensas y haces la conexión con otra persona que dijo las mismas palabras, que fue Pedro, ¿no es cierto? Entonces en 1 de Pedro capítulo 1 dice lo siguiente: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Yeshua sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Quisiera hacer énfasis en lo siguiente. Bueno, Pedro dice, no sigas los deseos que tú antes tenías, producto de tu ignorancia. Entonces, Pedro le está hablando a personas que ellos no conocían respecto de su identidad como parte del pueblo de Israel, como nación santa. Él está hablando a personas. De hecho, si nos vamos al inicio del capítulo, él dice que le está hablando a los expatriados, a los que están en la dispersión, a los que están en el Ponto, Asia, Galicia, etcétera, etcétera. Entonces, él les dice, ustedes que antes se dejaban guiar por sus pasiones carnales, porque estaban en ignorancia, ahora ustedes manténganse en obediencia, porque escrito está, sed santos como yo soy santo. Entonces, Pedro claramente le está diciendo a esas personas, bueno, ustedes, los que viven en todos estos países, que antes
debido a su ignorancia, se dejaban llevar por sus pasiones, o sea, comían lo que querían, recuerden que ahora ustedes deben ser santos, porque escrito está, sed santo como yo soy santo. Entonces, ¿qué hace esa persona? Diría, ¿dónde está escrito? Y la persona no va a ir a Primera de Pedro, ¿no es cierto? Sino que va a ir a Levítico 11, porque ahí está escrito. Y esa persona es inteligente y va a leer todo el capítulo de Levíticos y va a entender, entonces debo cuidar la dieta que tengo. Ahora, después de esto, Pedro hace un comentario bien especial en el versículo 17, porque él dice, bueno, si tú crees en aquel, en el Padre, que ya no hace acepción de personas, ¿por qué Pedro hará esta conexión entre, bueno, tú que lo que explicaba recién, antes comías cualquier cosa, ahora recuerda que no puedes comer cualquier cosa por lo que dice Levíticos, y luego dice, porque además el Padre no hace acepción de personas? Es rara la conexión. Bueno, quisiera comentarte dónde está esa conexión y cuál es el vínculo que encontramos acá. Porque resulta que es a Pedro quien se le mostró una visión muy especial que ha sido muy mal entendida. Ha sido una visión con la cual se le ha dicho a las personas, aquí está la evidencia bíblica de que tú puedes comer lo que sea. Estoy hablando del libro de Hechos en el capítulo 10, cuando baja el lienzo con los animales inmundos. Fíjate lo que dice acá. Hechos 10. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda o común he comido jamás. Volvió la voz a él una segunda vez. Lo que Elohim limpió, no lo llames tú común. Entonces, pareciera decir aquí que el Padre le está ordenando a Pedro que entonces él tiene que comer estos animales inmundos. Pero me gustaría que pudiéramos estudiar el capítulo completo para ver si no habrá acaso algún otro mensaje más profundo que se nos quiera entregar y hacer la conexión con lo que estábamos leyendo también en Primera de Pedro 1. Este pasaje que acabamos de leer tiene un contexto. Este pasaje tiene un contexto. Entonces vamos a ir un poquito más arriba y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Y el texto comienza hablándonos de Cornelio, que es un centurión romano. Nos dice que él era un hombre piadoso, temeroso, era una muy buena persona. Y bueno, se le dice que va a recibir una visita, ¿no es cierto?, muy, muy importante, que tiene que llamar a Pedro. Luego de eso nos dice lo siguiente, que al día siguiente, estoy en el versículo 9, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le vino un éxtasis y vio el cielo abierto. Esto es lo que leímos recién, ¿no es cierto? Que baja este lienzo con los animales, que eran animales inmundos. Se le dice, Pedro, mata y come, y él dijo que no. Y acá tenemos una primera pista. Si es tan claro que desde el minuto en que Yeshua muere en la cruz, entonces todos los mandamientos quedaron anulados y por lo tanto ya se puede comer lo que sea. Si eso fuera tan claro, si es el propósito de la muerte de Yeshua, entonces Yeshua tendría que haberlo enseñado claramente. Y sus discípulos, si su propósito era enseñar esa doctrina, yo vine a morir para que ustedes no tengan que guardar más la ley. Si lo piensas, es bien absurda la idea, pero lo creíamos, yo también lo creía. Si ese fuera el propósito, ¿por qué entonces acá Pedro no quiere comer? Entonces, mucha gente dice que es por su idiosincrasia, por su mentalidad, pero, o sea, pensémoslo, él estaba dispuesto a arriesgar su vida, él estaba dispuesto a que lo criticaran, él estaba dispuesto a tantas cosas, con tal de defender lo que el maestro le había enseñado. Él estaba dispuesto a todo con tal de ir en contra del sistema religioso, pero en esto no, en esto Pedro estaba equivocado, es por lo menos sospechoso. ¿No será que nosotros lo hemos entendido mal? Bueno, la visión se repite, ¿no es cierto? Se repite 3 veces, ¿no es cierto? Nos dice, esto se hizo, versículo 16, 3 veces y el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Quisiera que te fijes en el versículo 17.
Pedro dice, estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que él había visto. Entonces, la Biblia interpreta de la siguiente manera. Nosotros no podemos imponer nuestra interpretación. Yo no puedo imponerte a ti mi interpretación personal de la Biblia. Nadie puede hacerlo. La Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, acá en el mismo capítulo está la interpretación de este texto. Entonces dice que los hombres que llegaron, ¿no es cierto? Tocaron a la puerta, preguntaron, y en el versículo 19 dice, y mientras Pedro estaba pensando en la visión, le dijo, el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Entonces aquí ya tenemos nuestra primera conexión. Son 3 veces que el lienzo sube y baja, 3 hombres que vienen a buscarlo. Y dice, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Bueno, si seguimos leyendo la historia, nos dice de que, bueno, Pedro va con estos varones, llega a la casa de Cornelio. Cuando llegó, versículo 25, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies lo adoró. Y Pedro le levantó y le dijo, levántate porque yo también soy hombre, no debes adorarme a mí. Entonces dice que entran y aquí nos da, escucha lo que siempre digo en todos mis videos, es que es tan cierto y tan importante, el contexto. Ahora entendemos, este capítulo no se entiende sin el contexto. Y dentro de la misma hora nos da el contexto. Le dice en el versículo 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces, el contexto nos da la interpretación correcta de este pasaje. La visión que Pedro tiene no es de animales. No es que el Padre le esté diciendo a él, tú puedes comer eso, tú debes comer eso, porque no comió en el sueño. Y los sueños son simbólicos, todos sabemos eso. Y aquí mismo está la explicación. ¿Cuál es el contexto? Que la religión de la época le había enseñado a los judíos que ellos no tenían que relacionarse con nadie más, con ninguna otra persona. En cambio, el Padre está diciendo, no llames tú inmundo lo que yo he santificado. ¿A quiénes santificó? A los que estaban ajenos a los pactos, a los que estaban fuera del reino, pero que ahora han pasado a ser parte del reino de Elohim, que es Israel. Bueno, aquí Cornelio le cuenta un poco, ¿no es cierto?, su visión, siguen conversando. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Elohim no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Como dije al principio de este video, yo no estoy intentando juzgar o convencer a nadie de nada. Solamente estoy intentando explicar los argumentos que la palabra nos da para cuidar la dieta que tenemos. Ahora, ¿cómo lo puedo defender más? Me gustaría que me acompañes a profundizar en este capítulo de Colosenses. Vamos allá. Colosenses 2. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Ahora estamos aquí en Colosenses 2 para dar un poco más de contexto de los versículos que leímos recién. Nosotros leímos el versículo 14 que nos dice que se anuló el acta de los decretos, que nos era contraria, y luego de eso nos dice en el 16, por tanto nadie te juzgue en comida o en bebida. Entonces muchos han interpretado de que lo que está diciendo es, bueno, se anuló el acta que te impide comer o tomar lo que tú quieras, ahora eres libre de poder beber o comer lo que a ti se te antoje. Pero ¿es realmente eso lo que se nos está queriendo decir acá? Vamos a revisar entonces un poco más el contexto. Quisiera que pensemos, ¿quién le escribe a quién? El contexto, como siempre digo. Entonces lo que nosotros vemos acá en el versículo 1 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Son griegos, son personas de la época, son personas de la época del primer siglo y no son personas que vivan en Israel, ¿no es cierto? No son judíos, por lo tanto, tenemos que pensar, a ver, ¿cómo vive un griego?
qué día celebra, qué cosas come, qué cosas no come. Tratemos de viajar en el tiempo y de situarnos en la mentalidad de un griego. Entonces, estas personas que habitan en la ciudad de Colosas tienen hábitos y formas de vida, pero ellos han conocido al Mesías Yeshua, han entendido que ellos pueden ser parte de la nación de Israel, que ellos pueden entrar a los pactos y alcanzar la salvación por medio de la fe en Yeshua y la obediencia de su palabra. Luego de eso nos dice, bueno, que Él se ha preocupado por ellos para que se consuelen, ¿no es cierto? Y dice, para que puedan alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de poder conocer los misterios de Elohim, el Padre, y del Mesías. Entonces le está diciendo, hay mucha riqueza en el entendimiento. ¿De qué? Les hago la pregunta yo, ¿entender qué? Obviamente Pablo no está hablando de filosofía griega, ¿no es cierto? Por supuesto que no. Obviamente Pablo está hablando de la Torá. Él está hablando del Antiguo Testamento. Tenemos que pensar, de nuevo, contexto. En esa época no existía el Nuevo Testamento. O sea, él está escribiendo la carta de Colosenses 2, por lo tanto, él quiere que entiendan que, bueno, ¿por qué Elohim escogió a Pablo? Era un maestro de la ley, precisamente, ¿no es cierto? Porque él podía enseñarles los misterios de la ley. Dice, y esto se los digo para que nadie, estoy en el versículo 4, los engañe con palabras persuasivas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Entonces, aquí Pablo les está advirtiendo que los van a querer engañar. ¿Por medio de qué? De filosofía. Tenemos que pensar que de nuevo una ciudad griega. Y de huecas sutilezas. Ahí está hablando de la religiosidad. Dice entonces que tenemos que seguir el ejemplo del Mesías. Ahora, la pregunta es, ¿qué comía el Mesías? Sabemos que Yeshua no comía cerdo, no comía mariscos. Él se regía por las leyes dietéticas. ¿No es cierto? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, así como Elohim es santo, también Yeshua es santo, también él se cuida de lo que come. Entonces, dice más adelante, dice, ya vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos. Entonces, ¿qué quiere decir anular el acta de los decretos? Quiere decir que antes estábamos muertos en pecado y había una ley específica que no nos permitía alcanzar vida eterna. Ahora, ¿cuál es esa ley? Esa es la ley del esposo, ¿ya? Si tú quieres saber más, entonces te recomiendo que veas el video de la ley de los celos, porque la ley del esposo le impide a la casa de Israel que pueda volver a pacto y pueda volver a la obediencia, porque le ha sido carta de divorcio producto de su idolatría. Pero no quiero entrar mucho en ese video, ya hay un estudio que tú puedes revisar y que te va a ser pero de muchísima bendición. Además, lo reforzamos porque dice de que estamos muertos en pecados y en la incircuncisión. Y recordemos que la circuncisión es señal de pacto. Entonces, con mayor razón se refuerza este concepto. Ahora, fíjense, porque dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clamándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué tiene que ver eso con comida? ¿Qué tiene que ver que él le despojó a los principados y a las potestades? ¿Les despojó qué? Que nosotros no podíamos comer chancho y ahora sí. Que no podíamos comer marisco y ahora sí. ¿Realmente ustedes creen que el propósito de la muerte y resurrección de Yeshua, que todo esto es para que comamos cualquier cosa? Entonces, de nuevo, para entender el versículo 16 tenemos que entender el contexto. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Entonces, vayámonos de nuevo al contexto. Yo soy una persona de Colosas, soy uno de los colosenses. Y de repente le digo a mi vecino, oye, ¿sabes qué? De ahora en adelante voy a comer cerdo. ¿Qué te va a decir? Nada, pues si ellos también comen cerdo, pues. O en cuanto a días de fiesta. Por ejemplo, el recién convertido, el recién converso, quiere ir a celebrar una fiesta pagana, su vecino no le va a decir nada. Él no le va a decir nada porque él también es un pagano, también es una persona que no tiene idea de la fe. ¿Qué pasa si es que él le dice, ¿sabes qué? De ahora en adelante yo quiero guardar el día de reposo? Le va a decir, pero no, pues ¿cómo? Si tú no eres judío, ¿por qué tú vas a hacer eso? Ahí lo van a juzgar.
Si Él dice, ¿sabes qué? Yo ahora quiero guiarme por la luna nueva para conocer el inicio de mes. ¿Pero por qué? Si nosotros tenemos otro calendario. ¿Sabes qué? Yo ahora quiero guardar la fiesta de Pentecostés. ¿Pero por qué? Si tú no eres eso. ¿Sabes qué? Yo ahora no como cerdo. Yo ahora no como mariscos. Yo ahora no como liebre. ¿Pero por qué? Si tú no eres judío, ¿por qué va? ¿Te fijas de que cuando dice, por tanto, nadie te juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nuevo, día de reposo, no está diciendo que ya podemos comer lo que sea o que tenemos que cambiar el día de reposo? Es al revés de cómo este versículo se ha interpretado durante muchísimo tiempo. Está diciendo, no dejes que los que no son creyentes te juzguen a ti por obedecer los mandamientos de Dios, los mandamientos del Creador, que Él mismo estableció siglos atrás para nuestra bendición. Y no dice que todo eso, el comer apropiadamente, el guardar los días correctos, es sombra de lo que ha de venir, ¿no es cierto? Son actos externos que hacemos por amor. Pero el cuerpo, pero la sustancia, pero la verdadera, la plenitud de eso es el Mesías. Él es el sentido por el que guardamos la fiesta de Pesaj, Pascua, la fiesta de panes sin levadura, la fiesta de Yom Kippur, del día de expiación, la fiesta de tabernáculos. Él es el motivo por que guardamos el Shabbat, porque Yeshua dijo, yo soy el Señor del Shabbat. Entonces, obviamente vamos a hacerlo en honor a Él. Él es el cuerpo, Él es la manifestación visible de esos mandamientos. Y sigue diciendo, nadie te prive de tu premio. Nadie te prive de tu premio, sino que nútrete, ¿no es cierto? Nutre tu cuerpo de la obediencia. Quisiera que veas el siguiente patrón. El pecado entró al mundo porque Satanás le dijo a la mujer, no es cierto que tú no puedes comer eso, tú puedes comerlo. Y esa pequeña mentira fue la que ocasionó que el pecado entrara al mundo. Entonces, ¿cuál es el patrón que vemos que se está repitiendo? ¿Cuál es la misma mentira que Satanás nos está diciendo? Que es, no es cierto que tú no puedes comer eso, porque eso no es lo que dijo el Padre. Eso no es lo que dijo el Padre, es la mentira favorita del enemigo. Es el querer decir, pero si el Padre no quiso decirte eso, lo que Él te quiso decir es otra cosa. Entonces, quisiera que te hagas la pregunta, que examines tu vida y te cuestiones, ¿qué es realmente lo que el Padre desea en su corazón que yo haga? ¿Será que Él desea que yo cambie mi alimentación? ¿Será que Él quiera que yo tenga una sana manera de vivir? ¿Y será que Él quiera que yo abandone algunos alimentos? Si amamos al Creador, no nos va a costar cambiar nuestra dieta. Quisiera también añadir esto. Hay tanta gente que cambia su dieta por vanidad. Solo por vanidad. No estoy hablando de los casos en que la dieta se cambia por salud, que eso me parece que está muy bien. Pero hay personas que cambian su dieta, cambian toda su manera de comer, dejan de comer cosas que les gustan solo por vanidad. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros por amor de aquel que dio su vida? Realmente creemos que el propósito que tuvo el sacrificio de Yeshua en la cruz, con todo lo que significó, es que nosotros podamos comer ahora lo que se nos dé la gana, es que nosotros podamos comer cerdo. O sea, Yeshua murió para que comiéramos chancho, Yeshua murió o puerco, como le dicen en otros países, para que comiéramos mariscos. No es eso. También quisiera hacer el siguiente comentario, y es que las leyes dietéticas están en la Biblia. No es necesario que vayas fuera de la Biblia para llevar una vida que le agrade al Padre. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos productos que se venden como productos kosher, lo que en cierto sentido no es necesariamente algo malo, pero por otro lado también esos productos son bastante caros. Entonces no te sientas obligado o obligada a que solamente tienes que comprar productos que tengan la certificación kosher. Además, el judaísmo, la religión judía, ha creado una serie de mandamientos extra a la palabra que le añaden más respecto de la comida.
Entonces, eso también tienes que tener mucho cuidado porque tú estás llamado a examinar la escritura y ser obediente a la escritura, no a los mandamientos de hombre. Entonces, mi consejo y mi recomendación es examina lo que la palabra te pide y deja de comer lo que la palabra dice que no puedes comer. Pero no es necesario que te rijas por mandamientos de hombres o por personas que te quieran añadir, ¿no es cierto? Porque ya entendiste que no se le puede quitar, pero tampoco te vayas a los que les quieren añadir a la Torá o que te quieran vender un producto que sea más caro solamente porque tiene una certificación. Entonces, en ese sentido, la certificación kosher no es como mala en sí misma y tiene, ¿no es cierto? A uno le da como la tranquilidad que lo que estás comiendo realmente se apega a la escritura, pero tampoco es una exigencia que creo que debas hacerte. Lo más importante de todo es la santidad. De eso se trata este video. El Padre quiere que recuperes tu santidad. Él quiere que recuperes tu manera santa de vivir. No es un imposible. Tú puedes obedecer los mandamientos y puedes agradarle por amor, y si cometes algún error, Él te va a perdonar, pero que eso no sea una excusa para no hacerlo. Sé santo y relaciónate más con el Padre. Y no pienses de que solamente porque cambias tu dieta ya está todo resuelto, pero que el cambiar tu dieta permita, y yo sé que así va a ser, un mayor crecimiento y desarrollo espiritual en tu vida. Mi nombre es Gonzalo Ruz y soy parte de La Pequeña Manada. Este canal se llama Elishab porque estamos en el tiempo en que el Padre está restaurando todas las cosas. Y te voy a pedir que si este video fue de bendición para tu vida, puedas entonces darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así YouTube te va a avisar cada vez que haya contenido nuevo. Yo estoy haciendo mi mayor esfuerzo por tener un video cada día sábado en la mañana. Te invito a que me puedas apoyar. Yo invierto mucho tiempo, cariño y dedicación en enseñar la palabra y sería de mucha bendición para mí que también tú puedas ayudarme a compartir estos videos. ¿Por qué? Porque como dije, el tiempo de la restauración ha llegado y el Padre quiere y anhela que todas las ovejitas perdidas de la casa de Israel puedan oír el llamado de su voz y volver a su redil. Espero de corazón que hagas un cambio en tu vida y que puedas ver los resultados de un desarrollo espiritual y crecimiento espiritual porque sigues las leyes de santidad. Muchas bendiciones, te mando pero un abrazo gigante, gigante, gigante y nos vemos la próxima semana si el Eterno así lo permite. Shalom.